mucho conocer la presencia de Dios para entender quién es Dios. Para entender que cuando estamos delante de Él, es tiempo de ser transformados, es tiempo de ser mudados, es tiempo de sufrir una transformación, es tiempo de cambiar la mentalidad, es tiempo de venir a adorar al Rey de la Gloria con todo el corazón. Tu manera de ser, tu manera de expresarse, aún nuestra manera de vestir tiene que cambiar cuando tú entiendas que Dios mismo, Él muda los tiempos. Él aún a sí mismo, Él se viste de gloria, se viste de esplendor, se viste de excelencia. ¿Sabes por qué? Porque Él nos honra con su presencia. Es mucha honra tenerlo entre nosotros. Es mucha honra que nos visite. Es mucha honra que eres tú, que soy yo. Quiero pedirle a los niños que salgan con su maestro esta tarde. Iba a dar una participación, un testimonio, pero lo voy a dar al final. No quiero romper este ambiente. El Señor está entre nosotros, iglesia. He dicho, el Señor está entre nosotros. Él está entre nosotros. Y cuando nosotros cantamos que le llamamos, no es que le llamamos porque está lejos. En el nuevo pacto que vivimos con Dios, ¿sabes desde dónde le llamamos a Él? ¿Sí sabes desde dónde le llamamos? Dijo el apóstol Pablo: no tienes que remontarte hasta arriba de los cielos, ni descender a los abismos, ni ir hasta el otro extremo del mar ni de la tierra, porque cercano está a ti la palabra de fe que proclamamos y predicamos. Cuando decimos que invocamos su nombre, cuando decimos llámale, se le llama desde adentro. Se le llama desde adentro, porque lo más profundo de tus entrañas Él habita. Porque desde lo más profundo de tu espíritu Él ha hecho santuario para Él. Y Él no desciende, Él fluye de ti, Él emana de ti. Es lo que Jesús dijo en el último gran día de la fiesta: ríos de agua viva correrán, no de arriba para abajo, de adentro hacia afuera correrán, por su espíritu que habita en ti. Si tan solo entendieras que hay una válvula de paso, si entendieras que hay una compuerta de gloria, que si tú la destapas desde adentro de ti, empieza a correr de lo poderoso que Él habita dentro de ti, de lo grande que está dentro de ti. Y cuando tú abres la puerta de adorar, de alabar, se empieza a derramar un río de gloria donde Él se manifiesta. Que para ello no existe espacio, para ello no existe distancia, para ello no existe obstáculo alguno, no existe. Porque vivimos en un tiempo de gloria, vivimos en un tiempo donde la Biblia dice: a todos nosotros nos hizo ministros competentes. Así que tú no tienes que llenarte de envidia por alguien, ni pretender lo que alguien tiene, porque a ti Dios te hizo un ministro competente, no un ministro del antiguo pacto ni de la ley, nada de eso, un ministro de la gracia, un ministro del nuevo pacto en Cristo Jesús, de competencia. Y esa competencia no viene de la carne ni de hombre alguno, esa competencia viene del Espíritu. Te hizo capaz, te hizo más que suficiente. Dice que las tablas de la ley tenían gloria externa, y tan externa era la gloria que aún Moisés la tenía por fuera de su rostro. Y si eso fue con gloria, mucho más, dice, ahora en nosotros. Porque esa gloria no está afuera, esa gloria está dentro, pero está atrapada en muchos de nosotros, está abandonada en muchos de nosotros, está ignorada por muchos de nosotros, no sabiendo que esa gloria habita en nosotros. Y dice Pablo: en los últimos tiempos esa gloria ha de manifestarse hacia afuera de nosotros. Quiero que se ponga de pie, vaya
de 1 Samuel. Capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4, del verso 1 en adelante, hasta el verso 6. Dice así su palabra en nombre de Cristo Jesús. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando vio el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, ¿para qué? Para que viniendo ¿dónde? Entre nosotros. Digan conmigo: nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. ¿Dónde moraba? Y los dos hijos de Eli, y Omnis y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Quiero que hagan conmigo la pregunta que hicieron los filisteos. La pregunta que ellos hicieron, signo de interrogación, que dice así a la 1, 2 y 3. ¿Qué voz? A ver, ¿cómo vamos descontrolados? Una vez más, a la 1, a las 2 y a las 3, esa pregunta. 1, 2, 3. ¿Qué gran voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron, ¿qué cosa? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Amén. Siéntese un momento. Y yo le he puesto esta palabra en este día: el júbilo por el arca de Dios. El júbilo por el arca de Dios. El júbilo por el arca de Dios. El arca de Dios, que simbólicamente en el Antiguo Testamento significó, representó y era la habitación de Dios. Misterio tremendo encerrado ahí. El Dios grande, que el mismo cielo es su santuario, el mismo firmamento es su templo, se metió en una caja de madera de acacia. Se metió en una caja de madera forrada de oro puro, y permitió que 4 sacerdotes vestidos con sus ropas ornamentarias como Dios lo ordenó, lo cargaran sobre sus hombros, y ordenó que 2 querubines cuidaran su presencia y todo lo que contenía ese cajón. El Dios que nada lo contiene se dejó encerrar en un cajón para habitar entre su pueblo. Y su pueblo lo tenía de una manera tan convincente, que si él no estaba entre ellos, sería inútil salir a la guerra, sería inútil avanzar, sería inútil dar pasos firmes hacia adelante, sería imposible entrar a la tierra de la promesa y conquistar la tierra. Y cada vez que se vieron derrotados, cada vez que se vieron fracasados frente al enemigo, comprendieron que había una razón, que es posible: Dios no estaba entre ellos. Que cuando llegaron a hacer el escarnio y la
Yo te pregunto, ¿cuánto regocijo, cuánto júbilo hay en tu vida por el arca de Dios que está entre ti, está en ti? ¿Cuánto has aprendido a gozarte y a regocijarte? Pero yo no quiero hablarte hoy del arca solamente. No te quiero nada más hablar del arca. Te quiero hablar de la mentalidad de lo que es el arca, de la mentalidad de un verdadero hijo de Dios. Aun cuando ellos no conocían la palabra, aun cuando ellos no tenían la ley en sus manos, aun cuando ellos no tenían la ordenanza en su mano. Porque la presencia de Dios va más allá antes de la Biblia. La presencia de Dios va más allá de que antes tú supieras, de que alguien escribiera los salmos, más antes allá de que alguien tuviera la ley y se dejara guiar por ordenanza, por estatutos, por reglamentos religiosos. La presencia de Dios es algo mucho más lejano, más diferente. Y voy a usar un término que en la Biblia se habla muy pocas veces en el Antiguo Testamento. Me gusta lo que dijeron los filisteos, porque los filisteos son los enemigos acérrimos. Fueron los enemigos más antiguos y viejos de los israelitas. Antiguos enemigos, quienes desearon su muerte. Filisteos que desearon el exterminio de los hijos de Israel. En cada batalla, en cada enfrentamiento. Y aún los enemigos de Israel sabían cuando la presencia de Dios no estaba con Israel. Sabían cuando estaban a la deriva, en el abandono. Pero también entendieron cuando Dios estaba entre su pueblo. Y la pregunta que ellos hicieron en aquel día, después de la gran derrota que tuvieron frente a los enemigos en Afec, dice que le preguntaron a Dios por qué. Oraban, pidieron la señal. 4,000 hombres perdieron la vida porque Dios no estaba con ellos. Entonces reconocieron que era necesario que el arca de Dios viniera entre ellos porque estaba en Silo. Y había 2 guardianes que la cuidaban, los hijos de Eli. Y la trajeron al campamento. Y cuando llegó al campamento, dice que se llenaron de júbilo y alegría, celebraron, tanto así que dice que la tierra tembló. Porque aún la misma tierra reconoce cuando Dios se mueve, cuando Dios está presente. Amén. La tierra se sacudió, la tierra se estremeció. Ese terremoto, ese sismo llegó hasta las tierras de los filisteos, y la voz y los gritos, y dijeron: miren, los filisteos no reconocieron que ese campamento era el campamento de los israelitas. Aquí es donde yo quiero detener. Ellos no dijeron: ¿qué es lo que se oye en el campamento de los israelitas? No lo dijeron, no reconocieron que era el pueblo de Israel. No reconocieron que eran los hijos de Jacob. No reconocieron que eran los hijos de Abraham. ¿Sabes cómo les llamaron? Les llamaron hebreos. Les llamaron hebreos. Quiere decir que los filisteos venían siguiendo la pista a este pueblo desde que lo conocieron. Este pueblo conoció los inicios. Los filisteos conocieron los inicios de este pueblo. Y los identificaron no como los israelitas. Dijeron: ¿qué ruido es este? Como que algo está pasando. Si no nos equivocamos, estos son los israelitas. No, estos son los hebreos. En el campamento de ellos hay ruido. En el campamento de ellos algo está pasando. Porque yo quiero llevarte y remontarte atrás a la salida de ellos. Mira nuestro camino en la etapa de la vida. Cruzamos nuevos caminos. Cada vez cruzamos nuevos puentes. Cada vez atravesamos arroyos en la vida. Cada vez atravesamos ríos. Cada vez avanzamos más y más territorios en la vida.
partimos. Algunos de aquí tal vez se olvidaron de su pueblo, de su tierra. A veces nos olvidamos de la manera social, de la posición que vivíamos allá, pobres, necesitados. Y hoy pretendemos algo más que eso, y está bien. El problema es cuando nos olvidamos. Cuando alguien viene llegando a esta nación y a veces necesita un puchón, decimos, que se va a saber cómo pueda. Porque hemos olvidado que un día partimos de un punto. Tuvimos que sobreponernos ante tantas adversidades y vencerlas. A veces nos estancamos, nos desanimamos y al final llegamos hacia adelante. Y hoy estamos aquí. Los filisteos sabían que en el campamento donde se estaba moviendo un ruido estrepitoso, un temblor, era causa del júbilo. Y era porque sabían que la presencia, el que habitaba en el arca, el que habitaba en un cajón forrado de oro, estaba con ellos, estaba con ellos, estaba con ellos. ¿Y qué será la razón de producir su alegría, su fiesta, su furia que tenían celebrando? En otro libro donde se menciona la palabra hebreos, es en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo dice que Faraón estaba oprimiendo al pueblo porque se estaba multiplicando. Entonces el pueblo hizo un censo, una consulta pública. ¿Cuál es la razón? Porque se están multiplicando más que nosotros. Y ahora son esclavos, mañana se van a levantar contra nosotros y nos van a derrotar. Había mujeres egipcias que eran las comadres, las parteras que se encargaban de que ayudaran a la luz a las mujeres del pueblo de Dios. ¿Y sabes cómo las reconocieron las egipcias? Dijeron, es que las hebreas, escuche bien, las hebreas no son igual que las mujeres egipcias, son diferentes. Son mujeres fuertes, son mujeres robustas, son mujeres que marcan la diferencia. Las mismas egipcias estaban identificando un linaje de una raza que se había plantado a vivir en una tierra extraña. Y dice la Biblia que estas mujeres tuvieron temor de Dios cuando Faraón dijo: todo niño varón que nazca, échenlo al río, mátenlo, que no viva, dejen vivas a las niñas solamente. Dice que las parteras tuvieron temor de Dios y le guardaron la vida a todos los niños. Los escondieron cuando nacían. Y vino Faraón y dijo: ¿por qué están desobedeciendo? No, Señor, no estamos desobedeciendo. Estas mujeres son astutas, son sagaces. Antes de que nosotros lleguemos a ayudarlas, ellas ya parieron, ellas ya engendraron el hijo, ya nació y ya no están, se han desaparecido. Y nuevamente dicen: es que las hebreas son diferentes. Quiero enfocarme sobre ese nombre. Ese nombre no aparece en la Biblia, y un libro exclusivamente dirigido que se llama Hebreos en el Nuevo Testamento. No aparece porque es un grupo extremista o porque es un grupo dirigido, seleccionado, como muchos han dicho. Ese libro no aparece ahí por esa razón. Dicen: es que ese libro va escrito solamente un grupo. No, ese libro está recordando un principio. Ese libro está recordándonos a nosotros mismos. ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos? ¿De dónde surgimos? ¿Quiénes somos? Porque si tú olvidas quién eres, si tú olvidas tu esencia, tú olvidas tu conexión de dónde eres, que tú eres de la tierra, tú eres un extraterrestre, tú eres alguien de afuera, tú eres un extranjero, tú eres un advenedizo, vas a saber realmente a dónde vas, vas a saber realmente qué celebras mientras estás aquí. ¿Y sabes? Entonces remonta años atrás. ¿Sabes qué significa la palabra hebreo? La palabra hebreo tiene dos raíces de salida, de partida. Hubo un hijo de Sem que se llamó Eber, con H, Eber. Y de ahí vino la descendencia de Taré, padre de Abraham. ¿Alguien de aquí ha tenido hijos? Que el abuelo se llamó Juan.
Y el hijo, aunque no se llama Juan, le decían Juan. Y el nieto, aunque porque el abuelo fue tan famoso, ahí van los Juanitos. Y a toda la familia le llaman los Juanes. Era la identidad. Mas la palabra hebreo, en su significado original, quiere decir los que vienen de aquel lado del río, los que han cruzado el río, los que vienen de aquel lado del río. Esa gente no tenía una identidad. Abraham estaba perdido entre un mundo pecador. Abraham estaba perdido entre la gran metrópoli de la Mesopotamia de aquel tiempo, la más avanzada en su tecnología, sus riquezas, todos los descubrimientos que la Mesopotamia hizo y nos dejó como un legado a la historia. Pero un lugar lleno de idolatría y de pecado. Allá Dios saca a Abraham y dice: salte de aquí y vete a un lugar donde yo te muestro. Entonces Abraham hasta ahí se llama Abraham. Mientras no sale del lugar donde está bien tranquilo, pensando aquí está la riqueza, aquí está la civilización más grande de la tierra, aquí está la civilización más poderosa, aquí me quedo. Mira, yo no sé quién tendrá que salir de repente del lugar donde cree que está cómodo. O tal vez alguien donde cree que es un lugar de seguridad. Dios tiene que removerlo. Y Abraham emprende su viaje. Y esa familia, ¿sabe? Su descendiente, su padre Taré, su abuelo era aumentado Eber. ¿Qué van a hacer esos locos? Van de peregrinos. ¿Qué van buscando? ¿Quién sabe? ¿Hacia dónde van? No saben. Dios no le había dicho a Abraham, no le dio el GPS ni el mapa. No le dijo como los que dan direcciones: mira, yo vivo en aquella esquina donde son postes de luz y está un perro siempre afuera. Dios no le dio ninguna indicación a Abraham. Dijo: sigue caminando y yo te voy a mostrar mientras caminas. Entonces ellos iban sin ningún rumbo. Una que poco a poco en el transcurso del camino, cuando Abraham tiene su hijo, se empiezan a multiplicar, se forma de ellos una pequeña tribu, un pequeño grupo que no tiene identidad, que no tienen religión, que no tienen la ley que les ordena y les dice lo que hay que hacer. Pero es un pueblo que en sus entrañas, es un pueblo que en sus genes lleva marcado que hay alguien que se llama el yo soy, el yo soy, el yo soy, el yo soy. Que en sus entrañas va marcado alguien que dice: yo soy tu galardón. Y que eso es más que suficiente para entender quién eres, para entender de qué se trata tu peregrinaje, para entender de qué se trata tu largo viaje. Y mientras van caminando, mientras van avanzando, la gente les empieza a llamar los que salieron del otro lado. Por ahí va un grupo, una caravana de peregrinos, los que salieron, los que cruzaron del río, los que se atrevieron a abandonar la gran metrópoli de esa civilización Mesopotamia, los que dejaron a los dioses extraños allá, los que abandonaron la comodidad y los que van hacia un lugar desconocido. Los hebreos que no tuvieron un predicador, que no tuvieron un sacerdote que les guiara, que les dijera: diga aleluya, que no le dijera: levante sus manos, que no le dijera: es tiempo de adorar, es tiempo de orar. Aquellos hombres que llevaban en su ser grabada la imagen, el sello del cielo, y que en cada paraje entendieron que no necesitaban aquello. Lo único que necesitaban era la fe. Era la fe. Por eso Abraham no se le llama el padre de la fe porque creyó solamente, sino porque fue entre los hombres que en medio de la nada, él por la fe adoró, por la fe obedeció, por la fe caminó, por la fe hizo lo que hizo. Y cuando tú vas al Nuevo Testamento, encuentras un libro que se llama de los Hebreos. Es porque
necesitaban un santuario de paredes para rendirse y consagrarse a Dios. La fe que en ellos estaba les hacía llegar a un valle, llegar a un monte, buscar piedras y levantar altares para adorar al Dios de los cielos. Y hoy hay mucha gente que tiene membresía de iglesia, que tiene pertenencia religiosa, que cree que está en un lugar ubicado, pero lo que no hay en su vida es el altar. No hay altar, no hay altar, no hay lugar de sacrificio, no hay un lugar donde sabes que si levantas a Dios sacrificio, si levantas a Dios holocausto, Dios se moverá, Dios responderá, Dios descenderá, Dios hablará. Y estos hebreos en todo su paso les fue revelado cosas poderosas, cosas que los identificaron, cosas que los hicieron apartarse como un pueblo, un pueblo. Mira, antes de Dios habitar en el arca, Dios habitaba en la fe de los hebreos. Dios, antes de habitar en el cajón de más adelante, Él habitaba en la fe de los hebreos. Habitaba como el invisible Dios. Habitaba como el gran yo soy. Iba con ellos, caminaba con ellos. Los que cruzaron de aquel lado del río. Y sé que hay gente que todavía no cruza. Hay gente que no se ha atrevido a salir de ahí. Hay gente que se ha quedado a vivir de aquel lado del río. Pero tiene que cruzar el río. Tiene que ir de aquel lado. Tiene que manifestar la fe que posee, la fe que está dentro de ellos, la fe poderosa de su corazón. Los hebreos, que donde quiera que van caminando y van pasando, la gente los señala, les tiene miedo, tiene temor porque algo llevan con ellos. No ven nada, no ven que lleven un cajón hasta ese momento, no ven que lleven sacerdotes vestidos, solo llevan la fe. La fe en un lugar que en el momento en que ellos saben que es tiempo de adorar, que es tiempo de levantar sacrificio, ahí se van a postrar, ahí van a levantar altar al Dios de los cielos. Y sabes, hoy Dios sigue buscando la identidad de hebreos, hoy esa identidad de hebreos. ¿Qué razón más grande Dios tendría que darte este día para decirte: quiero verte cuánto celebras con júbilo mi presencia? ¿Qué necesitas entender para celebrar con júbilo mi presencia? ¿Qué necesitas? ¿Se te ha olvidado de dónde Dios te sacó? ¿Se te ha olvidado cuán destruida tu vida estaba sin Él? ¿Se te ha olvidado que sin Él el enemigo siempre tendrá el pie en tu cuello? ¿Te has olvidado que sin Él la opresión demoníaca vendrá a tu casa en la noche y no te dejará dormir? ¿Te has olvidado que sin Él te sentirás abandonado y sin esperanza? El día que tú entiendas que Él no se ha ido de tu vida, que Él está ahí, y que hagas memoria hacia el pasado, te acuerdas del tiempo cuando tú aprendiste a traer tu sacrificio ante Dios, que donde tú te derramabas ante Dios, en la montaña, en el valle, de aquel lado del río, en la soledad, en el abismo, y te adorabas. Y hay que volver a esos tiempos, hay que volver a ese momento.
El israelita se fijó un límite. El judío se fijó un estatuto marcado, pero el hebreo, él continuó avanzando sin límite hacia adelante. Por eso cuando tú leas la carta a los hebreos, vas a ver una carta sin un trasfondo poderoso hacia la eternidad. Y Dios dice: mis héroes de la fe, los que caminaron, los que murieron, y aún hoy sus obras siguen hablando, y después de ellos Dios sigue hablando de ellos. No de los israelitas, los que tienen el corazón de un verdadero hebreo, que conocieron el poder del invisible Dios, que no limitaron sus corazones. Mira, tanto así que Abraham no se limitó incluso a ofrecer su hijo en sacrificio ante el Dios de la gloria. Porque el corazón del verdadero hebreo lo arriesgó todo. Diga conmigo, todo. Lo sacrificó todo. Y su esperanza era en una patria mejor. Por eso aprendieron a detenerse, a celebrar a Dios su momento y adorarle. Por eso Dios, aun cuando entraron a la tierra prometida, les dijo: cuando yo escoja el lugar a donde quiero que celebren mi nombre, mira. Y el pueblo siguió creyendo que era en el templo, pero Dios cada vez tenía para la fiesta un lugar selecto. ¿Dónde se va a celebrar mi nombre? Y hay momentos exclusivos, y hay momentos tan selectos donde Dios quiere venir, donde Dios quiere fluir entre su pueblo. Dios quiere surgir para establecer su reino, su nombre entre nosotros. Y yo pregunto: ¿dónde están los hebreos de este día? ¿Dónde están los hebreos que por la fe? ¿Dónde están los hebreos que no necesitan sacerdotes, porque tienen al sumo sacerdote que traspasó los cielos?